Estamos de vuelta aquí en el tercer bloque y estamos hablando de la lectura. La lectura en tiempos de pandemia, que puede ser una oportunidad más que nosotros encontramos con Rosa en este tiempo de pandemia, una oportunidad a subir el índice que tenemos en Paraguay con la lectura. Sería un desafío interesante. Y claro, estaba comentando en la última parte del bloque y queremos profundizar eso sobre qué beneficios tenemos con la lectura, además de la lingüística. Comentó que desarrolla la parte cognitiva. ¿Y qué más, profe? ¿Podrías profundizar esa parte? Vamos a hablar un poquito de lo lingüístico, lo cognitivo, etcétera, que tiene que ver con los beneficios de la lectura. Ante todo, por supuesto que la lectura desarrolla el vocabulario. Una persona que lee no va a estar diciendo, pásame un poco ese chirimbolito, ese cosito, ese manera que no sé cómo se llama. No va a poder, porque la persona que hace eso es porque le falta vocabulario. Una persona que lee, que tiene el hábito del lector, va a tener el vocablo que necesita para hablar. Facilidad de palabras. Le va a fluir automáticamente. ¿Por qué? Porque su mente está llena de palabras y sabe cómo llamar a las cosas, a las situaciones, a los hechos, a las acciones. ¿Por qué? Porque tiene lectura. A esto se suma la ortografía. El castellano es una lengua bastante compleja. ¿Por qué? Porque fíjate vos que nosotros, los latinoamericanos, por ejemplo, el sonido S, escribimos con C, César. Escribimos con S, Susi. Escribimos con Z, zapato. Son 3 grafemas para un fonema, para un sonido. S. ¿Cómo diferencia el chico S cuando es Z, C, O, S? O la G y la J. Y la G tiene otra vez sus ramificaciones de ga, go, gu, je, ji, ge, gi, we, wi, etc. O son cuestiones complicadas de la misma lengua, que no precisamente entra por el oído, sino por los ojos. La ortografía se aprende por los ojos. A mayor lectura, menos faltas ortográficas. Una persona que lee mucho, difícil que tenga problemas ortográficos, a no ser que tenga un problema visual o que tenga algún problema disléxico. Eso no voy a entrar yo en la patología lingüística. Pero también, a más de lo que es la ortografía, maneja la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La estructura de la lengua. No tiene problemas para escribir un párrafo. No tiene problemas para escribir una tesis, no tiene problemas para escribir una carta, para escribir documentos, informes, porque fluye. Maneja el vocabulario, maneja la ortografía, maneja la letra, maneja la sintaxis, maneja el discurso. Y eso es muy importante. ¿Eso cómo se adquiere? A través de la lectura. A esto se suma, por supuesto, lo cognitivo. Una persona que lee es una persona que piensa. No va a comprar baratijas, ni le van a vender espejitos. Una persona que lee, analiza, no va a vender su voto por un pancho y una cerveza. Va a analizar, porque se va a crear una sociedad crítica a través de la lectura, que va a analizar a sus futuros gobernantes, va a analizar lo que se está aplicando, va a ser crítico porque tiene el pensamiento crítico desarrollado. Entonces la lectura desarrolla lo cognitivo, desarrolla el pensamiento crítico, pero también desarrolla lo afectivo. Una persona que lee es una persona más empática con el otro, se pone más en el lugar del otro. Y eso no lo digo yo, eso lo dijeron los norteamericanos, que analizaron bastante todo lo que es la empatía en la lectura. Una persona que lee va a poder ponerse en el zapato o en los zapatos del otro, para poder comprenderle, para poder ayudarle, porque una persona que vio al ser humano, el ser humano está lleno de sentimientos, emociones, pueden ser negativos, esos sentimientos, esas emociones, pueden ser frustraciones, pueden ser problemas que está atravesando, pero una persona que leyó, que entiende al ser humano, se va a poner en sus zapatos. Entonces vemos que lo afectivo también tiene mucho de desarrollo a través de la lectura. Las novelas. Antes parece que leer novelas era un poco despectivo. Sin embargo, no. Leer novelas te ayuda a conocer al ser humano, con sus errores, sus vicios, sus aciertos y desaciertos. Porque es un ser humano con todos sus defectos y con todos sus aciertos. Y le vas a ir conociendo más. Analiza tu sociedad.
Y a través de los libros también conoces otras sociedades, conoces cómo se organiza social, políticamente, cómo piensa, cuál es la cosmovisión de esa sociedad, de ese grupo social. Entonces, yo veo que los beneficios de la lectura son demasiado amplios y hay que agarrarlo. Hay que agarrar la lectura. Profe, tenemos una cantidad de beneficios. Yo me quedo con ese pensamiento crítico. Me parece que todos los beneficios son sumamente importantes, pero tomo y resalto ese pensamiento crítico que necesitamos, que yo creo que hemos avanzado, profe. Yo quiero ser positiva y realmente creo que hemos avanzado como país en ese sentido, pero necesitamos mantener eso y ir avanzando cada vez más. En relación, profe, a estos libros digitales. No olvidar también el tema de la parte de la salud, porque detiene el Alzheimer. O sea que para aquellas personas que tengan en cuenta que ese es un beneficio que no tenemos que olvidar. Hasta para la salud, Lilian. Exacto, hasta para la salud. Perdón que haya interrumpido. No, me parece muy interesante. Lo hablamos en el corte y mencionamos y estábamos felices. Por eso es que estaba recordando. Súper, excelente. Profe, y en relación a lo que le decía, ¿qué opina en relación a esta oleada de libros digitales, verdad? Sí. De repente uno hay personas que se sienten más cómodas leyendo un libro físico, impreso, pero hoy tenemos esa oleada de libros digitales también. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuáles son los pros y los contras en relación a eso? Bueno, lo que hay que entender con los libros digitales es que el soporte nomás cambió. Está el soporte digital y está el soporte papel. Yo personalmente soy muy partidario de leer más en papel. Hasta diría que soy un poco fetichista en ese aspecto, que me gusta el olor, etc. Aunque hay estudios que dicen que realmente el papel tiene sus beneficios, el de estar en contacto, los espacios mentales para poder pasar de un tema a otro, etc. Ahora, hay otros que defienden el soporte digital y yo no estoy en contra de ese soporte si la gente se siente cómoda en leer vamos a decir, en digital, no hay ningún problema. Lo importante es que lea. Ahora, otros dicen que perjudica la vista, tanta lectura digital por los rayos que transmiten las computadoras, etcétera, etcétera. Pero eso depende. Me parece que no va por el soporte, sino que va más bien por las ganas de leer y por el hábito lector que se adquiera, ya sea en digital o ya sea en papel. Personalmente no tengo problema. Y tiene que ver con la generación también, Rosa. O sea, mi hijo de 14 años prefiere leer en digital. Yo también, yo soy de la misma generación. A mí también me gusta leer, me gusta ojear. O sea, yo también prefiero leer en el físico. No sé, se me hace también que es como toda una cultura que tenemos. Claro. Pero nuestra generación, la generación ya de jóvenes, yo creo que opta más por los libros. Hay chicos digitales. Que leen en Kindle y un Kindle puede tener hasta 3.000 libros. Y hay chicos que leen en Kindle y no hay ningún problema. Hay gente que baja directamente a su teléfono y va leyendo. A mí me molesta leer en el teléfono porque es muy pequeño. Yo necesito otra cosa. Es un tanto incómodo, ¿verdad? Sí. Bueno, profe, entonces vamos ahora nuevamente a un pequeño corte y quédate allí porque tenemos más con este experto de lujo, con el escritor Nelson Aguilera, que nos está comentando las estrategias, los tips de lectura en tiempos de pandemia. Volvemos enseguida. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Estamos de vuelta aquí en el cuarto bloque en Visiones Team PI, un lujo. Hoy estamos hablando de lo que tiene que ver con lectura. La lectura propicia un montón de
de habilidades en el ser humano que nos estaba detallando el profe sobre esto. ¿Y quién mejor que un escritor? Hoy le invitamos y agradecemos ya al profe Nelson Aguilera. Él es escritor. Háblanos un poco, profe, de aquellos libros, cuándo se inició y con qué estamos ahora. ¿Qué nos vas a dar la primicia? Sabemos que ya estuvo lanzado, pero queremos de primera mano la presentación de sus libros y de uno en especial. Quédate. Ok. Bueno, yo comencé a escribir realmente a los 12 años. Cuando me enamoré de una niña en la escuela y empecé a escribirle mis primeros versos, ¿verdad? Era más o menos así como: tus labios son rosados que tientan para ser besados. Y todo el mundo empieza con el amor, ¿verdad? Pero en realidad quien me inició en la literatura fue mi madre. Mi madre no sabía leer ni escribir. Esto es interesante porque ella me contaba cuentos de la Guerra Grande que su bisabuela, sobreviviente de la gran hecatombe, le había relatado. Entonces en mi memoria yo tengo historias hasta de 200, 300 años atrás que mi tatarabuela le había contado a mi madre, y mi madre me transmitió cuando yo tenía 6 años más o menos, alrededor del brasero tomando mate dulce. Esa oralidad es muy importante, porque de la oralidad saltamos a la literatura. De esa oralidad yo fui a la escuela, y en la escuela mis maestras me incentivaron muchísimo a declamar poemas, y me daban poesías. Al día siguiente yo memorizaba 2, 3, 14 estrofas, y me ayudaba muchísimo eso porque tuve el contacto con la madre de la literatura, de la belleza, que es la poesía. Allí empieza mi contacto con la literatura. A los 12 años empiezo a escribir. A los 14 años escribo mis primeras obras teatrales y junto a un grupo de amigos del barrio y montamos obras teatrales. A los 17 estudio teatro con María Elena Sachero en la Escuela Municipal de Arte Escénico. Y al terminar casi la secundaria, yo le digo a una profesora de literatura: ¿dónde puedo estudiar para ser escritor? Y ella me dice: Nelson, no existe. Ella era la profesora Saba de Moreno. Me dice: no existe una carrera de escritor. Pero ¿por qué no estudias letras aquí en la Facultad de Filosofía? Y bueno, me fui a estudiar letras. Pero mi intención era conocer literatura, más literatura. Cuando yo iba a estudiar literatura, mis compañeros me decían: ¿literatura? Te vas a morir de hambre. ¿Qué es lo que eso es? ¿Literatura? Pero vos estás loco. Totalmente me decía. Bueno, pero yo me fui. Estudié literatura y me convertí en profesor de literatura y de castellano. Pero yo quería más. Y me voy a Estados Unidos por un programa de intercambio, aprendo inglés. Pero yo quería más. Yo quería ir a una universidad europea para estudiar literatura inglesa. Y me sale una beca en 1989 por el Consejo Británico y me voy. ¿A dónde? A Escocia, a hacer una maestría en lingüística y literatura. Era mi salsa, era lo que a mí me gustaba, me nutría, gracias a Dios. Dios iba abriendo las puertas, pero era también un propósito, había un propósito detrás de esto. Me fui y me casé con una inglesa a quien yo conocí en Perú. Después de 2 años la reencontré en España, me casé con ella en Inglaterra, me fui de luna de miel a París y ahora vivimos en Loma Punta. Imagínense ustedes, ¿verdad? Me encanta la historia, profe, por favor, fascinante. Es una novela, gente, es una novela. Tenés que escribiste una novela de esto, te juro, yo estoy así boca abierta, gente. Bueno, todo esto te cuento como background, como vamos a decir, un bagaje de lo que sería. Ahora, yo siempre escribía poesía, escribía, etcétera, pero en el año 2000 saco mi primer libro que se llama, espérame un ratito a ver si me acuerdo, Las Cebras del Olvido, que está dentro de esta antología. El segundo libro se llamó Cadenas de mi Tierra. En esta antología hay 5 libros más o menos de poemas, como 300 poemas hay aquí en castellano, en guaraní, en inglés. Hasta que una señora, la señora Cecilia Rivarola, me dijo: Nelson, tenés que escribir cuentos.
porque a la gente le gustan los cuentos, ¿verdad? Y salió este libro que se llama Cuentos para Mujeres, en castellano, guaraní e inglés, que hasta hoy en día se sigue vendiendo. Y realmente les gustó a la gente. Y se estudia en los colegios porque son todos reivindicaciones de la mujer, diferentes tipos de mujeres que luchan por su derecho, de todo un poco aparece allí. Pero después también me metí dentro de lo que es el mundo infantil. Y allí surge Carumbita. Carumbita, que ahora ya vamos por el número 8. También surgió lo que sería Trifilina en 1811, que sería sobre la independencia, cómo contarle a los chicos sobre la historia paraguaya de la independencia de una manera creativa. Pero también escribí para jóvenes, héroes y antihéroes. Un joven que lucha por su familia, que se aleja de las drogas, que se aleja de todo aquello que le destruye, es un héroe. Entonces hablo aquí a los jóvenes. También hablo un poquito sobre lo que sería Paraguayos, República y Muertos, que muchas veces los paraguayos mueren o morimos, por decirlo así en plural, de una manera estúpida por no tener conciencia de usar el cinturón, de tener que conducir como corresponde, etc. Todas estas obras son narrativas que enseñan, didácticas. Pero mi obra cumbre, que hasta el momento se vendieron más de 20.000 ejemplares, sería En el nombre de los niños de la calle. Una novela que lucha, que levanta su voz a favor de los niños de la calle, porque no hay derecho que un niño esté en la calle en un Paraguay como el nuestro. En Paraguay hay comida, en Paraguay hay riqueza y los niños tienen que estar en las aulas, en los colegios y no en las calles siendo pisoteados, abusados o muertos en absoluto. Entonces esta es una novela clásica. Hay otra novela muy interesante, Madame Lynch, una reina sin corona, que es sobre la vida de Madame Lynch porque ella me había apasionado desde los 22 años, me enamoré de ella. Investigué sobre ella y salió ese libro que hasta el momento se lleva como 7.000 ejemplares vendidos. Y por supuesto, esta es mi obra que se tradujo al alemán, que es Flores en llamas. En alemán se tradujo con Blumen im Feuer y se está vendiendo en Alemania, en Suiza y en Austria, todo el mundo alemán, y se puede conseguir también a través de internet. Pero, esta es mi obra de este año, Carumbita en cuarentena, para los niños. Y es un suceso, un verdadero suceso, donde Carumbita cuenta cómo se puede pasar esta cuarentena. Leyendo, jugando, estando en familia, cocinando, aprovechar la cuarentena, porque la cuarentena nos enseña muchas cosas. Esto sería en resumen. ¡Wow, profe! ¡Felicitaciones realmente! Quedé fascinada realmente, primero con toda su historia, Lilian, ¿verdad? Toda esa fascinante historia y después, por sobre todo, todos los libros que usted ya escribió y cada tinte que le pone en cada material, profe. Y por sobre todo está en español, en guaraní e inglés. O sea, es tan valorable que esté también en nuestro dulce idioma guaraní. Realmente claro. le felicitamos, profe. Es realmente un excelente escritor. Estamos gratamente sorprendidas. Ya sabíamos lo que era el profe, pero realmente sorprendida de esos detalles y por sobre todo de la historia, Lilian, del profe que hoy nos viene a traer. Yo creo que más de uno, para no decir todos los televidentes, habrán quedado sumamente inspirados ya y ya nomás tienen que adquirir algún material del profe Nelson Aguilera. Profe, ¿dónde podemos encontrar estos materiales y especialmente este último que es la primicia, Carumbita en cuarentena? Sí, están en las librerías en varios puntos del país, pero específicamente Librería El Lector, Librería La Plaza y también en lo que sería la editorial Atlas, los showrooms de la editorial Atlas. Son los tres grandes, vamos a decir, las tres grandes empresas que están distribuyendo estos libros. Perfectísimo, Lilian, ya nomás tenemos que adquirir esto para nuestros niños, porque tanto Lilian como yo tenemos 3 niños y ya no sabemos qué darles para poder entretenerles en este momento de cuarentena, Lilian, así es que tenemos que comprar Carumbita en cuarentena. Sí, Carumbita, pero me llamó la atención sobre el que es para los jóvenes y también el de los niños de la calle. Ese me parece muy interesante. Bueno, también me llamó la atención, bueno, todos me llamaron la atención, pero ya tomé nota. Así es que
Espero que vos también hayas tomado nota de cada uno de esos ejemplares y en dónde, ya lo mencionó. Y pronto también veremos si en formato digital, profe, podemos hacerlo porque realmente hay una necesidad y son muy buenos ejemplares estos libros que había mencionado el profe. Así es que con esto nos vamos, enseguida volvemos y vamos a hacer un resumen. Nos va a preparar algo tremendo para despedirnos y poder entender lo que es la lectura en tiempos de pandemia, que ya aprendimos muchísimo y ya conocimos mucho. Así es que, por favor, no te muevas de allí. Volvemos en un minutito.